Hola, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta tarde de hoy para hablar sobre conectividad y sobre gobernanza. Este es un encuentro más en la serie de espacios que hemos diseñado para llevar a cabo el segundo simposio de conectividad ecológica, que es una continuidad de ese primer simposio que hubo en el 2018 y que sigue teniendo como principal propósito fortalecer el intercambio de conocimiento entre expertos, investigadores, practicantes, entre interesados en general en el estudio de la conectividad en diferentes partes de Colombia y de otros países vecinos. Este esfuerzo lo venimos llevando a cabo con el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, el Instituto Humboldt, la FAO y el proyecto Conexión Biocaribe, UICN, la Universidad de Oregon, PROCAT Colombia, WWF, Conservación Natural, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF, el BID, la Fundación Natura e Invemar. Eh, Queremos agradecer especialmente a todos los socios que estamos haciendo parte de este simposio y a ustedes por conectarse. Esperamos que tengan una feliz tarde en el lugar donde se encuentren y que podamos en esta tarde charlar sobre un asunto que nos preocupa mucho a todos, que son todos esos desafíos que estamos enfrentando tan complejos sobre cambio climático, sobre la urbanización tan rápida, el crecimiento de las ciudades, que aumenta la demanda de recursos naturales, la inseguridad alimentaria, todo este tema de zoonosis, catástrofes, etcétera, donde muchos de esos desafíos pues tienen una dimensión muy relacionada con el territorio, pero que indiscutiblemente están requiriendo de unos enfoques técnicos que vayan más allá de los enfoques convencionales para pasar a esas cuestiones que tienen que ver con la gobernanza, con esos instrumentos donde se combinan distintas formas de gobierno, de participación, de apropiación del territorio y que es lo que posiblemente deberá marcar la ruta de trabajo en función de la conectividad también en los próximos años. Para empezar a hablar de este tema que vamos a desarrollar no solo hoy, sino también el próximo miércoles con la serie de ponencias que vamos a tener sobre experiencias en el tema y el panel que tendremos también el miércoles en la tarde. Iniciamos el ciclo de espacios relacionados con la línea temática de este simposio, que es justamente la gobernanza. Voy a hacerles un anuncio inicial a quienes nos están acompañando a través de Zoom. En la parte inferior de su pantalla, junto a donde está el anuncio de participantes, hay un par de globitos que tienen una Q y una A de preguntas y respuestas. Queremos invitarlos para que las preguntas que quieran hacerle a nuestra invitada especial de hoy lo hagan a través de esa herramienta y no a través del chat general, para que las preguntas no se pierdan entre todos los saludos y comentarios y que podamos, digamos, poder transmitir de manera más concreta esas preguntas que ustedes tengan. Entonces no olviden a través del icono de Q y A para hacer sus preguntas que vamos a estar respondiendo al final de esta jornada. Entonces, bueno, sin más preámbulos, queremos darle una súper bienvenida y agradecer a una gran colega de FAO en Chile, Fabiola Lara Salinas, que nos acompaña hoy para hablarnos de la gobernanza local como instrumento para promover fronteras de desarrollo y de conservación de la biodiversidad en Nahuel Buta, Chile. Fabiola es bióloga marina, tiene un diplomado en análisis y gestión del ambiente, es magíster en gestión integrada de la Universidad de Concepción y allí en esta universidad es responsable de proyectos multidisciplinarios vinculados a cuencas lacustres y zonas costeras. Actualmente Fabiola se desempeña en la FAO como coordinadora de la iniciativa de conservación de especies amenazadas en la zona macrosur de Chile Central y ahí lidera acciones que tienen que ver con la conservación de especies en peligro distribuidas en distintos ambientes como el zorro de Darwin, el huemul, el
y otras especies pues, vegetales y animales. Allí trabaja en un aspecto muy específico a través de la gestión territorial y la gobernanza, donde se impulsa el tema de políticas públicas con criterios de conservación y educación ambiental, las buenas prácticas silvoagropecuarias y turísticas a través del a nivel tripartito, que incluye a la sociedad civil, a la comunidad educativa y a los funcionarios estatales. Entonces, vamos a tener el gusto de contar hoy con esta experiencia que tiene para compartirnos Fabiola. Fabiola, un gran saludo desde Colombia, espero que te encontres muy bien en Chile, que todo en tu trabajo allá esté continuando pues de la mejor manera, y bienvenida a este espacio, a este y a todos los que vamos a tener de acá en adelante para seguir hablando de gobernanza y de otros temas muy importantes para la conectividad. Entonces, pues te damos la bienvenida de antemano, pues agradecerte por haber aceptado esta invitación, y bueno, adelante por favor para que nos contés y nos compartas tu experiencia. Hola María Isabel, gracias por la presentación. Resumiste muy bien la última etapa de mi gestión profesional que está vinculada a este proyecto que estamos trabajando desde FAO. Claro, me toca ser la coordinadora, liderar ciertos procesos, pero en definitiva hay un equipo, ¿cierto? Que vamos todos de la mano en tratar de promover acciones vinculantes a la conservación. Así que hoy día les vamos a contar un poco el trabajo que estamos haciendo en un territorio muy particular que es Nahuel Buta. Es muy importante ya que es un nicho que alberga muchas especies que se encuentran amenazadas y por tanto es nuestro foco de interés. No sé si ahí está compartiendo la pantalla. Sí, ahí la estamos viendo, adelante. Ok. Bueno, voy a bajar esta pantallita de acá. Contarles principalmente que en Nahuel Buta, a través del proyecto de conservación de especies amenazadas, estamos trabajando en lo que es la gobernanza local como un instrumento para promover fronteras de desarrollo y conservación de la biodiversidad. Y este trabajo se enmarca dentro del proyecto Conservación de Especies Amenazadas, y no puedo continuar la presentación sin tener que detenerme en ese punto. Puse una tabla de contenidos para ordenar un poco la estructura de los temas que vamos a ver hoy día. Vamos a ver una slide del proyecto, contarles de qué se trata, luego el contexto de la cordillera Nahuel Buta, las brechas territoriales detectadas que hemos detectado como equipo en ese lugar, el desarrollo territorial rural, el modelo de gobernanza que estamos proponiendo para el sector, la metodología que estamos usando y algunas ideas de discusión y lecciones aprendidas. Bueno, el proyecto, que nosotros lo mostramos comunicacionalmente como Conservación de Especies Amenazadas, es un nombre corto en comparación a lo que está escrito en la pantalla, que es todos los proyectos GEF. En definitiva, solamente en el título ya pone en valor el trabajo que se está realizando. Y es incorporación de la conservación y valoración de especies y ecosistemas que están críticamente amenazadas en paisajes productivos de fronteras de desarrollo en las regiones de Arica y Parinacota y del Biobío. Y acá me quiero detener un poco en el sentido de que cuando yo mencione o diga, y va a sonar mucho, regiones, tiene que ver con la división administrativa, político-administrativa que Chile tiene. ¿Ya? En nuestro territorio se dividen en 16 regiones actualmente, y por tanto, como proyecto, nosotros estamos trabajando en dos áreas principales. El límite norte, donde está Arica y Parinacota, ahí tenemos un grupo de colegas que trabajan para la conservación del picaflor de Arica, y en la zona macro sur, acá está Arica, y en la zona macro sur tenemos desde la región del Biobío y, sumado a esto, las regiones del Maule, Araucanía y Ñuble, la conservación de 3 especies que están en estado de conservación igual en peligro.
¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto GEORF? Es integrar criterios de conservación de 4 especies que están críticamente amenazadas en la gestión de los territorios. ¿Ya? Y esta gestión de los territorios principalmente es en fronteras de desarrollo. Acá les muestro básicamente las 4 especies que queremos conservar. Por un lado está el zorro de Darwin, por otro lado está el huemul, y acá abajo esta foto trata de representar lo que es el keule, que es un árbol, y el picaflor de Arica, que lo ve una colega o un grupo de colegas específicamente en la región de Arica. Por tanto, el trabajo que desde Biobío estamos realizando se vincula al zorro de Darwin, al huemul y al keule. Estos 3 últimos están en categoría de peligro, y el picaflor de Arica en peligro crítico, según la UCN. Bueno, dentro del contexto territorial donde nosotros nos movemos, ya en el trabajo que realizamos desde FAO, si hacemos un zoom a lo que es la macrozona sur, que son estas 4 regiones que yo les menciono, y volvemos a hacer otro zoom a este lugar, tenemos que por un lado, en la cordillera de la costa, nosotros hacemos o generamos acciones de conservación específicas para el keule, ¿ya? Que es tiene una distribución costera en la cordillera de la costa. Por otro lado, trabajamos con el huemul de Chile Central, que es estos 80 ejemplares que van quedando. Se distribuyen dentro de la Reserva de la Biosfera Nevado de Chillán, Laguna del Laja, por tanto nuestra área de intervención es directamente ahí. Y por otro lado tenemos al zorro de Darwin, que es la especie paraguas que utilizamos para hacer la gestión en Nahuel Buta, y que se ubica en la cordillera de la costa o cordillera de Nahuel Buta en su límite sur de la región del Biobío. Y que también parte de esta cordillera se emplaza en la región de Araucanía. Bueno, ya para entrar de lleno en lo que es la cordillera Nahuel Buta, acá en el mapa se muestra que la cordillera tiene una distribución que va desde el sector sur del río Biobío hasta el río Casi, llegando al río Nueva Imperial en la zona de la Araucanía. Por tanto, es un territorio birregional. ¿Ya? Sus tierras son parte del territorio ancestral mapuche, y también el nombre Nahuel Buta significa en mapudungún puma grande. Corresponde al último bosque templado lluvioso de Sudamérica. Por miles de años fue un refugio de especies de flora y fauna. Posee alto endemismo y diversidad biológica, pero a su vez es un territorio muy amenazado. La cordillera Nahuel Buta, estas son las especies que se muestran, por decirlo, hacia afuera, ya de su importante biodiversidad y endemismo. Está el zorro de Darwin, el puma, el pudú, los pájaros carpinteros, ranita de Darwin, que son especies muy, muy emblemáticas de la cordillera Nahuel Buta, y también hay un cierto sector que posee todavía keules. La importancia de la cordillera Nahuel Buta, que es considerada uno de los hotspots a nivel mundial, o sea, es un punto caliente de biodiversidad, con mucha biodiversidad, pero a su vez muy amenazada. También es importante mencionar la riqueza ancestral y cultural que tiene la cordillera. ¿Ya? Estas son fotos de uno de nuestros socios que trabaja en el proyecto, la Corporación Mapuche Nahuel Buta, y en general esta riqueza cultural que tiene, siempre nosotros tratamos de ponderarla y ponerla en valor. Bueno, la cordillera Nahuel Buta actualmente es un paisaje altamente fragmentado, ya eso hay que decirlo, independiente de que tenga estos núcleos boscosos o hotspots. Es un lugar que está muy, muy amenazado por diferentes causas, ¿ya? Por tanto, este alto fraccionamiento induce, ¿cierto?, que la cobertura boscosa que actualmente encontramos ahora en Nahuel Buta esté reducida. Y también se pueden ver fragmentos de hábitat que están aislados y sin conectividad, ¿ya? Y esto realmente es preocupante porque es el tema que en definitiva busca este simposio, en ver cuáles son las mejores alternativas para generar conectividad para especies en peligro de extinción. ¿Ya? Bueno, y tiene una matriz compuesta por múltiples usos.
¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los efectos de esto, de esta fragmentación del paisaje? En primer lugar, es una reducción del tamaño y la calidad del hábitat boscoso. Como segundo punto, tenemos aumento del número de parches, ¿cierto? Y por ende, una pérdida de la conectividad de las especies. El zorro, como ya lo mencioné, lo usamos en este trabajo como la especie paraguas, que en definitiva permite ir construyendo su hábitat a través de estas fronteras de desarrollo que tenemos en Nahuel. Solamente como visual, mostrarles acá que en 25 años el cambio de uso de la tierra en Nahuelbuta fue drástico, ¿cierto? Tenemos ya en el año 2011 una importante superficie que está invadida por plantaciones exóticas, pinos o eucaliptus, y en este año, solo en 25 años, se reportó casi el 33% de pérdida de bosque nativo, con una tasa de deforestación del 1.6% por año, y esta situación también se ha venido reportando desde años previos. Ya solo como ejemplo puse que del año 1979 al 2000, la pérdida neta boscosa de bosque fue también casi del 30%. ¿Qué es lo que nosotros vemos actualmente en Nahuelbuta? Esto es como la parte triste, digamos, de que siguen existiendo amenazas independientes del esfuerzo que los distintos actores del territorio puedan inducir, ¿ya? Seguimos viendo ganado dentro del bosque nativo, seguimos viendo tala indiscriminada de especies que son emblemáticas, por ejemplo las araucarias de Nahuelbuta, incendios, hay un alto riesgo a los incendios, principalmente en verano. La tala rasa, que es una mala práctica que sí o sí hay que impulsar a que se termine por todos los efectos que esto tiene, principalmente en la degradación del suelo, ¿cierto? Del arrastre de sedimentos, y también estas plantaciones exóticas plantadas o cultivadas cerca de araucarias, lo que también imposibilita con esto tan cerca ir generando un trabajo concreto en proteger, por ejemplo, a este árbol. ¿Ya? Esta foto que está acá muestra la agricultura, que es algo común en la cordillera Nahuelbuta, y principalmente son agricultores con pequeñas hectáreas dentro de su predio y que en definitiva centran la agricultura muy cerca de áreas de bosque nativo, ¿ya? Por lo tanto, eso también es un riesgo a que si no hay un buen manejo del suelo, se vaya perdiendo la fertilidad y por tanto seguir emplazando sus cultivos dentro del bosque. Esta es otra imagen que yo quise incluir, que tiene que ver con que la normativa para ciertos aspectos de la protección de la tierra es un poco débil. ¿Ya? Este es un ejemplo de lo que está pasando en un valle de Nahuelbuta que se llama Tronco del Bajo. Básicamente, la gente que ahí vive arrienda sus predios para la extracción de áridos sin medir las consecuencias que esto implica. Por ejemplo, esta foto, prácticamente hay que llegar en bote ahora a la casa. Entonces, de verdad es muy, muy drástico lo que pasa en Nahuelbuta con el tema específicamente de áridos. Diversos estudios se han generado en Nahuelbuta, diversas estrategias territoriales, pero hemos visto y diagnosticado que pocas de estas ideas, estudios, sinergias territoriales han tenido un buen término. ¿Ya? Buen término sí a nivel de proyectos, pero en definitiva no hay una convergencia de estos proyectos, de este levantamiento de necesidades desde la comunidad hacia la política pública. Por tanto, es una brecha importante que nosotros detectamos. Por otro lado, y esta es una idea que se trabajó por casi un año y medio, que tenía que ver con relevar un tema que ya se venía conversando hace aproximadamente 10, 15 años atrás, que tenía que ver con promover a que la cordillera Nahuelbuta fuera una reserva de la biosfera. ¿Ya? Esto es un trabajo que iniciaron distintos actores, instituciones público-privadas. Acá hay la portada de un libro generado por la WWF que habla
de este patrimonio tremendo. Es una publicación libre en internet, por si les interesa, pero en definitiva, nosotros como proyecto acogimos esta idea y empezamos a tejer, digamos, todas las estrategias que se tenían que hacer para poder ponderarla como un sitio prioritario, principalmente dentro de lo que es la política pública. Y en definitiva la idea no prosperó, ya nos faltó ese apoyo político para poder levantar la idea con fuerza. Evidenciamos que habían descoordinaciones interinstitucionales, y lo más drástico que fue darnos cuenta fue que la gobernanza de este lugar, de estas 12 comunas que nosotros queríamos establecer como reserva de la biosfera, no tenían una gobernanza establecida, ¿ya? Y este mapa que está acá muestra básicamente cuál era el área que nosotros teníamos que gestionar para que se transformara en reserva de la biosfera. Asumiendo esta falencia en que quizás vamos a tener que dar un giro con el proyecto por el tema de la reserva de la biosfera, sí fuimos capaces de verificar bien cuáles eran las brechas de que por qué no se podía levantar una gobernanza real y plena en la cordillera Nahuelbuta, ¿ya? Entonces, en definitiva, logramos identificar brechas territoriales, que yo las nombro acá en esta diapositiva. El primero tiene que ver con el desconocimiento de los beneficios de la mantención de un bosque nativo. Esto principalmente por parte de las comunidades, ¿ya? Por otro lado, existen pocas experiencias exitosas en promover mejoras ambientales. Este punto está asociado a que muchos proyectos en la cordillera Nahuelbuta, con mucho financiamiento desde distintas fuentes estatales o privadas, pero que en ningún momento esas experiencias pudieron hacer sinergia para levantar un modelo territorial sustentable en lo ambiental y también en la gobernanza, ¿ya? Por otro lado, las comunidades rurales funcionan de manera autónoma, o sea, es muy difícil llegar a las comunidades, hay poca presencia, no nula, pero escasa presencia de instituciones públicas del Estado que acompañen, por ejemplo, a los campesinos en distintas áreas, y por tanto nos dimos cuenta que esas comunidades funcionan de manera súper independiente, ¿ya? También verificamos que hay una escasa relación con las instituciones estatales, principalmente las fiscalizadoras. Verificamos una baja participación en la actividad y toma de decisiones. Las prácticas silvoagropecuarias y turísticas no eran o no son sustentables en el territorio. Y también los profesionales y técnicos que son realmente importantes en los territorios, si bien ejercen su trabajo de muy buena manera, les falta ese input, esa mirada de conservación de la biodiversidad, esa sinergia que tiene que haber entre producir y conservar. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a construir un modelo, ¿cierto?, basado en literatura, principalmente desde los lineamientos que FAO entrega, y empezamos a ver que para tener un desarrollo territorial rural es necesario sentar unas bases. Y esas bases, y yo creo que esto pasa a nivel de todos los territorios, ¿cierto?, tiene que ver con generar una visión integrada y una conducción a poder generar un cambio, ¿cierto?, en la institucionalidad. Y esto a nivel local y también como a nivel central, de la política a nivel central, que en este caso eso se vista en Santiago de Chile. ¿Ya? Cómo esa información o cómo la forma de gobernar los territorios llegan de manera real a los territorios. Por otro lado, las políticas públicas deben ser convergentes, ¿ya? Y también el fortalecer la institucionalidad tiene que ser principalmente a través de la articulación del diálogo. Ese enfoque territorial que nosotros queremos dar en los territorios tiene que facilitar la articulación de políticas sectoriales a nivel central, tiene que también ser capaz de promover una articulación que sea multinivel para la elaboración de políticas diferenciadas territorialmente, y por otro lado, y no menor, un fortalecimiento organizacional intersectorial y multiactor a nivel territorial. O sea que la inclusión es sumamente importante para sentar desde las bases lo que es el desarrollo territorial rural. ¿Ok? Entonces, con este enfoque, con esta mirada un poco
crítica de lo que estaba pasando en Nahuel Buta o de lo que está pasando, nos dimos cuenta que las políticas, las estrategias, los planes, los proyectos, los conversatorios, todas las actividades que surgían en torno a un mejoramiento ambiental nos suben a un nivel central, ¿ya? Y este subir al nivel central no solamente quiere decir Santiago de Chile, sino que también cuesta que suba esta información a los gobiernos regionales. Por tanto, tenemos acá un doble centralismo. Aparte, hay que sumar que la gobernanza a nivel nacional en general es súper vertical, muy vertical, y tiene que ver esto con que del Estado se mandata a las regiones y de las regiones a las comunas o a lo local. Entonces esto es muy importante, tratar de hacer un cambio en esto para que en definitiva la gobernanza de los territorios pueda tener un proceso bottom-up. Esto quiere decir desde los cimientos territoriales hacia arriba, ¿ya? Involucrando a múltiples instituciones y lograr que ese trabajo llegue, ¿cierto?, a los gobiernos regionales y los gobiernos el gobierno central. Entonces, en base a este diagnóstico de qué es lo que nosotros necesitamos o dónde necesitamos enfocarnos para poder apoyar a los territorios, queremos contribuir a la gobernanza de los territorios a través de lo que establece FAO, ya que es una definición muy bonita, que me gusta mucho, que tiene que ver con la capacidad de las sociedades de poder resolver sus asuntos y de contribuir al desarrollo de sus territorios mediante la articulación y la participación de distintos actores, ¿ya? Y estos actores que incluye al Estado, a la sociedad civil, a las instituciones públicas, también al sector privado, ¿ya? Que el sector privado es muy importante en Nahuel Buta, principalmente porque está liderado por la actividad forestal, ¿ya? Y en un contexto en el cual el gobierno regional o nacional, en este caso, está enfocado también en las oportunidades de los territorios, principalmente potenciando el crecimiento económico, pero con inclusión social. Eso es realmente importante. O sea, todos los actores del territorio tienen que tener voz y voto en la gestión de su territorio. Por tanto, para poder ordenar el trabajo que como equipo estábamos haciendo en Nahuel Buta, creamos este modelo de gobernanza, ¿cierto?, local, que está orientado en la mejora, ¿cierto?, de la calidad ambiental, de relevar los servicios ecosistémicos y también orientado a la conservación de la biodiversidad. Y esto principalmente a través de un enfoque de innovación, ¿ya? Cómo es que se agrega modernidad a las actividades tradicionales, que por ejemplo mencionaba María Isabel en relación a los cambios en la producción que debemos tener en los territorios y cómo estos procesos nos llevan hacia una mejora. Entonces estamos apostando a que el liderazgo tiene que estar centralizado en las municipalidades o en los gobiernos locales de los lugares donde nosotros como proyecto estamos trabajando. Y esto tiene que ver también con, primero, y pensamos que es la clave, una de las claves, con el fortalecimiento del capital humano de las personas que trabajan en los gobiernos locales y que hacen la extensión de las actividades en los territorios. Por otro lado, tenemos la participación de las personas a todo nivel, tanto comunidades como empresas, con una inclusión social. Esto es súper importante porque como proyecto estamos trabajando con comunidades mapuches directamente. Ha sido una muy bonita experiencia trabajar con ellos. Y cómo estas participaciones de los actores del territorio y las solicitudes para las mejoras se pueden plasmar en estrategias, en planificaciones y, por qué no decirlo, en algunas políticas que incentiven un criterio de conservación de la biodiversidad. ¿Ya? Ese es nuestro trabajo en esta etapa de ir planificando, donde estamos detenidos con el proyecto, avanzando, pero es nuestro foco de interés en este momento también. Y luego los recursos, que pueden ser recursos humanos, recursos presupuestarios, tienen que las instituciones del Estado, o estamos promoviendo que las instituciones del Estado, los que principalmente realizan fomento, tengan un enfoque de sustentabilidad.
pensamos que con este proceso de innovación deberíamos a futuro, a mediano plazo, ojalá, poder tener una gestión de los territorios, pero con un real desarrollo sustentable. Pero esto no es fácil, porque Nahuelbuta es tremendamente amplio, múltiples actores, múltiples comunidades, múltiples intereses. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos como proyecto? Básicamente fue poder trabajar a niveles de predios piloto, comunidades demostrativas, comunidades de educación, comunidades de capacitación, para que desde estos predios pilotos se irradie, ¿cierto?, el aprendizaje hacia la comunidad adyacente. Y con esto empezar de a poco a empoderar a las comunidades que en este momento incluso están con un riesgo de ya no tener agua potable, ¿ya? O sea, agua para consumo humano, a eso me refiero. Entonces es muy valiosa la experiencia que nosotros estamos realizando con propietarios privados. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Ya? Porque esa también era una muy buena pregunta. A través de los predios pilotos, esa es nuestra unidad demostrativa. Pero entonces, ¿cómo nosotros fuimos capaces de seleccionar predios pilotos que fueran importantes para lo que el trabajo del proyecto necesitaba mostrar? Entonces, decidimos, ¿cierto?, generar variables que permitieran identificar cuáles de los predios donde íbamos a trabajar cumpliera con, por ejemplo, estar ubicado en fronteras de desarrollo. Esto quiere decir en fronteras muy cerca de áreas de alto valor de conservación, de áreas de protección oficial del Estado, y que fuera también colindante a posibles hábitats de zorro de Darwin o de carnívoros en general, fauna nativa. Lo tercero era voluntad de los propietarios en hacerse partícipes de este cambio, del convencimiento que los propietarios tenían que tener en relación a que ya la agricultura familiar campesina que iban a empezar a hacer no era la misma de siempre, y por tanto ellos aceptaron esas condiciones y nos abrieron la puerta para poder generar esta experiencia, y también actividades productivas que fueran permanentes como base en la subsistencia. Esa era otra variable que nos permitía elegir con quiénes trabajar. Y de manera indirecta, indagar si la infraestructura o el apoyo a través económico que el proyecto podía entregar a estos propietarios mejoraría su calidad de vida a mediano plazo. Apoyar en ese tema. Por tanto, acá muestro un mapa de Nahuelbuta. Básicamente la selección de los predios pilotos estuvieron orientadas a esta área de alto valor o Parque Nacional Nahuelbuta, que es uno de los pocos lugares del núcleo boscoso que quedan y que sí sabemos que hay zorro de Darwin. Entonces nuestros pilotos fueron seleccionados bajo esta mirada también, bajo esta variable, y de los 8 pilotos que tenemos en Nahuelbuta, me voy a concentrar en contarles rápidamente la experiencia de 4, ¿ya? Para ir direccionando el tema que hoy día nos convoca, que es la gobernanza. Bueno, los 4 pilotos: Corporación Mapuche Nahuelbuta, la familia Vergara, la familia Galindo y la familia Castillo. Estos son nuestros 4 actores de hoy día. Son diseños de pilotos prediales basados en buenas prácticas silvo-agropecuarias y turísticas. ¿Ya? Eso es el denominador común para los pilotos que nosotros tenemos en Nahuelbuta. Por un lado, la familia Vergara, ¿cierto?, que está ubicada acá. Bueno, contarles que en este sector de acá, que yo estoy marcando con el cursor, está un área de alto valor de conservación, principalmente de Forestal Arauco, pero como no es un área protegida, no la incluimos en el mapa. Pero sí, la familia Vergara, que vive en el sector de Tronco el Alto, en la comuna de Coranilahue, sí, dentro de su predio, esta familia ha mencionado que tiene conflictos con zorro, ¿ya? Es un área de intervención directa que el proyecto está realizando en 3 áreas de su predio. Su predio son 1000 hectáreas aproximadamente, con 2 sencillas experiencias. La primera tiene que ver con generar producción ovina sustentable y la segunda con generar producción de aves de corral. La primera experiencia, básicamente basado en una alternativa, ¿cierto?, de pastoreo de este sector que esta familia tiene acá, y que tiene que ver con pastoreo rotativo
para optimizar el uso de la pradera, ya a través de la implementación de un cerco eléctrico solar para aumentar la eficiencia de la pradera. Y acá es un doble propósito, porque en definitiva, limitar de cierta manera el conflicto que esta familia tenía con la fauna silvestre, que era que el puma, el zorro se come mis ovejas, el puma, el zorro se come mis gallinas, y por tanto esa sola infraestructura debería minimizar el impacto, ¿cierto?, que tienen con estos animales nativos. Por otro lado, estamos trabajando en la recuperación y la fertilidad del suelo y también en la recuperación y la siembra de la pradera. Todo esto para la misma alimentación de su ganado. Por otro lado, la generación de aves de corral. Se construyó un gallinero antifauna y esto está en relativa concordancia de que hay una práctica, me imagino que en todos los campos, que es mantener las gallinas sueltas por el bosque, y por tanto las gallinas a través de las semanas del tiempo se van perdiendo, se pierden sus huevos, se pierden las gallinas, y por tanto no es una ganancia económica para los propietarios. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Se construyó este gallinero cercado, donde se va a generar una pradera de alimentación para las gallinas y se van a ir intercambiando hacia la otra que está señalada acá en la foto. ¿Ya? Entonces también es en definitiva un tipo de alimentación rotativa que las aves van a tener. Y también trabajo con la recuperación y la fertilidad del suelo. Solo mencionar que el habilitar el gallinero con reja, con cerco, también disminuyó el conflicto que la familia manifestaba con zorro. Ahora bien, esta imagen, estas 6 imágenes muestran qué es lo que pasa de día y de noche en el predio de la familia del piloto. Tenemos por un lado animales, ¿cierto?, que deberían estar dentro de un corral, tíos, cerdos, sus perros, que es una familia que tiene 12 perros, pero que andan sueltos por el campo. Los gatos, ¿cierto? Gatos y perros ocasionan graves daños a lo que es la biodiversidad, y también estos animales cómo conviven con fauna silvestre, ¿ya? Por ejemplo, ahí en esa foto se alcanza a ver un zorro que pasó por frente de la cámara. Entonces, todas estas prácticas de estos animales sueltos, nosotros tenemos que relevar con la familia para que ellos se puedan someter de lleno a lo que es este experimento del piloto de buenas prácticas. Por otro lado, la familia Castillo, está ubicado a los pies del Parque Nahuel Buta aproximadamente. Trabajamos con ellos en mejorar la fertilidad del suelo para uso de praderas de alimentación, principalmente. ¿Ya? Y esto, al igual que la experiencia anterior, tiene que ver con la generación de un pastoreo rotativo para promover un uso óptimo de la pradera, que esta es la pradera de alimentación que esta familia tiene en su predio. Se utilizará un cerco eléctrico para aumentar la eficiencia. ¿Ya? Por otro lado, trabajo en la misma recuperación del suelo, de volverlo fértil, para posteriormente generar o hacer una siembra de la alimentación de su ganado. Como tercer piloto está la familia Galindo, ubicada acá, un poco más lejos de lo que es el Parque Nacional Nahuel Buta. Muy importante en el trabajo que hemos logrado en este predio, y aquí me quiero detener un poco, porque para mí este es un predio muy integral que está recibiendo un mejoramiento ambiental, no solamente de su actividad productiva, sino que de su entorno. ¿Ya? Es un predio que nosotros hemos denominado implementación de un sistema agroecológico, básicamente, y con dos objetivos claros que tienen que ver con la producción de aves, y por otro lado con la producción agroecológica de hortalizas. ¿Ya? Se construye, al igual que las otras experiencias, un gallinero antifauna. Acá también los propietarios dicen que al momento de ya tener contenidas sus gallinas dentro de un gallinero, ya el conflicto con animales silvestres disminuyó. Han aumentado su poder adquisitivo por la venta de huevos y también de gallinas. Y se está trabajando en este periodo en
hacer fértil este lugar donde las gallinas habitan, el suelo, y convertirlo en praderas de alimentación. Por otro lado, tenemos la generación de producción agroecológica. Ya este es un manejo importante que se está haciendo del suelo. Cuando nosotros llegamos a este predio, este suelo que está acá no era así, era un suelo seco, degradado, en muy mal estado, y por tanto tuvimos que nutrir el suelo para volverlo productivo. ¿Ya? Y también se realizó o se construyó infraestructura para la producción de hortalizas. Acá este es un predio muy importante también para el proyecto porque refleja varias cosas. Como yo mencionaba, es un predio muy integrado que no solamente busca hacer conservación y producción de sus actividades productivas, sino que también los propietarios están dispuestos a hacer una restauración con bosque nativo, recuperar lo que ya se perdió de una ladera que llega a su predio. Ya están muy conscientes de la importancia de la restauración con nativos, también con la infraestructura que se construyó principalmente para la contención de gallinas. Se pudo generar una protección inmediata a la vertiente de agua, que esta misma familia utiliza tanto en verano para regar sus hortalizas, como también para consumo propiamente tal. Y también la familia menciona o nos mencionó que lo que nosotros hemos apoyado ha significado para ellos un aumento de su poder adquisitivo. La agricultura de subsistencia que ellos hacían cuando nosotros llegamos el año pasado con esta idea de conversar con ellos, a principios del año pasado, con suerte ellos podían vender su producción en Purén, en la comuna donde habitan, y dejar algo de alimentación para la familia. Ahora eso ya no ocurre, ahora ellos son proveedores de 6 negocios en Purén. Por tanto, apoyamos a que gracias a esto y al empeño, al esfuerzo y al trabajo diario que la familia coloca en este predio, es muy importante, porque también apoyamos mejorar su calidad de vida. Así se ve el predio ahora, zonificado, ¿cierto? Está el sector de agroecología, acá está el sector que no se ve muy bien en esta foto que se tomó con el dron, pero de restauración, el gallinero, y acá están generando infraestructura para contener los futuros chanchos que tienen ellos como familia. El último predio que les quiero mostrar es de la Corporación Mapuche Nahuelbuto. Ellos son socios también muy importantes del proyecto. El piloto se llama Piloto Huente Huincul Mahuida, está ubicado en Cañete, a los pies del Parque Nahuelbuta, ¿ya? Y básicamente es un piloto que está orientado al desarrollo y al turismo cultural, ¿ya? De conservación de la biodiversidad. Y esto es un sitio que la corporación tiene muy importante, porque en definitiva lo que la corporación quiere es ser como el centro de llegada del Parque Nacional Nahuelbuta, donde se pueda entregar servicios de alimentación, por ejemplo, cosa que el Parque Nacional Nahuelbuta no tiene, y por tanto ellos también están muy preocupados de cómo recibir al turista para que este turista no genere impacto en las áreas naturales. Lo que pasa desde el año 2014 al 2018 es que la tasa de visitación en el Parque Nahuelbuta aumentó en un 182%. Y ese impacto se ve reflejado también en su predio, porque hay personas que ingresan o ingresaban al predio sin autorización de la corporación. ¿Ya? Entonces esto, en definitiva, hay que regularlo. Entonces el objetivo de esto es poner a disposición este predio como un lugar turístico donde se pretende o ya se construyó, quiero decir, estaciones interpretativas sobre cultura y naturaleza, generar un relato participativo con enfoque cultural y de conservación, que esto está pendiente porque tuvimos que parar todo el trabajo por el tema de la pandemia, la realización de un estudio de carga
que está terminado y la capacidad y capacitar a miembros de la corporación para asumir roles organizacionales, ¿ya? Acá está la infraestructura que pudimos desarrollar junto a ellos. Básicamente la orientación tiene para recibir a los turistas y no solamente conversar de la biodiversidad, sino que para la corporación es muy importante relevar el tema cultural. El estudio de capacidad de carga entregó datos de que solo pueden coexistir 16 personas en el predio, esto en respeto, ¿cierto?, a los principios que ellos tienen como corporación, pero también que ese número de personas no estaría causando un impacto relevante sobre la misma conservación que hay en el lugar. Esta foto refleja una actividad de prueba que se hizo con la corporación mapuche, que en definitiva era recibir a casi 50 personas en sus hogares, para también poder trasladarlas al predio que ellos tienen como corporación. Y de este ejercicio fue súper positivo, porque si bien se adquirieron lecciones aprendidas de la capacidad que la corporación tiene para recibir turistas, también se generaron nuevas líneas de trabajo con la corporación. Y esas líneas de trabajo son las que estamos tratando de diseñar en este momento e implementar una vez que nos podamos juntar. Aparte de los pilotos, como equipo nos hemos centrado desde el inicio del proyecto a generar instancias de diálogo y de participación a través de talleres. Y estos talleres tienen que ver en una primera instancia con talleres de salvaguarda, que es una metodología que ocupa FAO de consentimiento previo, libre e informado, donde el proyecto llega a los territorios, lo presenta y consulta a la comunidad si es posible que nosotros como equipo podamos hacer intervenciones en los territorios, y si ellos en definitiva se quieren sumar a la iniciativa, qué les parece, qué quieren arreglar, qué quieren mejorar. Es una instancia de diálogo muy importante tanto para el proyecto y muy relevada también por la gente de las comunidades. No están acostumbradas a que los proyectos en definitiva les pidan permiso para poder trabajar en los territorios. Entonces estas fotos demuestran un poco el tema de los talleres, lo que logramos avanzar hacia la creación de una reserva de biosfera, también talleres de capacitaciones de buenas prácticas turísticas y silvagropecuarias, y también otros talleres que han sido muy importantes y relevados que se han efectuado con un socio nuestro que es la Fundación Nahuel Buta, que básicamente es poner en valor la biodiversidad del territorio de Nahuel Buta. La generación de capacidades es muy, muy importante para poder aumentar el capital humano que existe ya en el sector de Nahuel Buta. Es muy relevante poder apoyar a las comunidades en capacitación. Los saberes locales que las personas o las comunidades tienen son maravillosos, y por tanto ese dialecto, esas experiencias de alguna forma tienen que ser relevadas por las personas que tratamos de apoyar en la mejora ambiental de Nahuel Buta. ¿Ya? Es esencial para poder lograr un desarrollo, este desarrollo que nosotros les mostraba en la diapositiva de la estrategia territorial rural, es vital para poder lograr un cambio. Y acá es una foto de personas del territorio cercanas a nuestros pilotos, campesinos, que fueron a capacitarse a Nueva Imperial en un sistema de cultivo agroecológico. Esta foto de acá es la Corporación Mapuche Nahuel Buta, representada por sus principales miembros en el lago Budi, justamente para aprender herramientas de cómo relevar el turismo rural mapuche. Por otro lado, nos dimos cuenta que el proyecto, en definitiva, fue muy importante en poder abrir espacios de diálogos con las comunidades. Ya se logró convocar a distintas comunidades y distintos públicos objetivos. El territorio Nahuel Buta es muy diverso porque hay grupos de comunidades o personas
que tienen distintos intereses, ¿ya? Entonces, trabajar con distintos públicos objetivos es muy, muy difícil, porque necesitamos muchas horas de diálogo, ¿ya? Y muchas personas también que puedan liderar esos diálogos, no solamente el proyecto, sino que instituciones públicas. Ya, básicamente estos diálogos nos abrió la puerta para poder discutir sobre alternativas de desarrollo local, básicamente. Como discusión, contarles un poco nuestra mirada, en el fondo, lo que el ejercicio de haber hecho estos pilotos nos posiciona en poder direccionar la estrategia que viene ahora, ¿ya? Identificamos dos grupos o dos tipos de gobernanza preliminar. La primera tiene que ver con la comunidad campesina, ya que en general, y por su sistema de vida, y por su costumbre, y por la falta de oportunidades, aún sigue con una mentalidad extractivista, no todos, pero en general sí, ¿ya? Por lo cual encontramos que hay una mayor resistencia al cambio. Decir a una familia que ya no puedes vivir del uso de su bosque nativo es algo muy fuerte para ellos porque no tienen alternativa. Y en ese territorio no hay más alternativa. La alternativa es irse a la ciudad, ¿ya? Por otro lado, los previos pilotos que sus familias aceptaron esta idea, este cambio, han recepcionado muy bien la alianza de trabajo que hemos podido generar, no solamente entre el proyecto y los pilotos, sino que también a través de las distintas instituciones públicas que trabajan en torno o en el sector rural. ¿Ya? Eso es muy importante ponerlo en valor porque estamos generando un trabajo multi-institucional y a todo nivel, ¿ya? Involucrando a las mismas comunidades. El trabajo colaborativo con los equipos municipales, ¿cierto? Ha sido muy importante y existe de todos los municipios con los que hemos estado un compromiso de poder incluir este trabajo, esta experiencia de los propios pilotos dentro de sus planes de trabajo para poder hacer la réplica a posterior en otros predios, una vez que el proyecto ya no esté, ellos puedan seguir con este trabajo territorial, cosa de fomentar el cambio. El rol, ¿cierto?, de los municipios fundamental o de los gobiernos locales para la generación de una estrategia territorial. Por otro lado, está la comunidad mapuche, que gracias a su cosmovisión, ¿cierto?, que está alineada en definitiva con lo que es el desarrollo sustentable, por lo tanto es mucho más fácil poder entregar este discurso de conservación, porque la conservación y el cuidado de la naturaleza es algo arraigado en ellos. Entonces, casi no hay resistencia al cambio. Y eso es súper positivo porque en general hablamos el mismo idioma, ¿ya? De hecho, yo siento que como equipo hemos aprendido de la comunidad mapuche cosas que en definitiva la gente que trabaja en estos temas no asume, ¿ya? Entonces ha sido muy valiosa la experiencia con ellos. El desarrollo de la Corporación Mapuche Nahuelbuta ya está súper claro, tiene una gobernanza súper clara y que principalmente va a ser un desarrollo basado en el turismo rural y la conservación de la biodiversidad. Ese es su norte. Todo lo que compone la Corporación Mapuche están todos remando hacia allá. ¿Ya? ¿Requieren apoyo? Sí. Requieren un apoyo interinstitucional para emprender su actividad turística y fortalecer el capital humano. Y esto en la búsqueda de apoyo está y esto hay que destacarlo, está el municipio de Cañete liderando una iniciativa que es muy importante y que tiene que ver con el desarrollo del Valle de Cayucupil, que en definitiva es donde estas comunidades en general están, donde viven, donde están asentadas, y cómo ese valle, por un camino, ¿cierto?, llega al predio, a los pies del Parque Nahuelbuta. Todo ese recorrido, la municipalidad, junto con INDAP de la región del Biobío, el Ministerio de Medio Ambiente, en diversas empresas forestales, FAO, etcétera, estamos apoyando a que, en definitiva, la Corporación Mapuche Nahuelbuta pueda emprender su desarrollo turístico bajo esta línea.
sentimos que no todo está perdido. Esta Política Nacional de Desarrollo Rural se dio a conocer hace poco, 2 o 3 meses. ¿Y por qué la relevo tanto? Porque es una política orientada a lo que es el desarrollo rural, establece dentro de sus líneas estratégicas al desarrollo sustentable como un eje importante. ¿Ya? Entonces, acá la mejora que nosotros estamos tratando de promover, de incentivar a distintos niveles, en las comunidades, con las instituciones públicas, con los gobiernos locales, y por qué no también con el gobierno regional, tiene que quedar instaurada dentro de una política. Y eso, la bajada de esa política, la estamos haciendo a través de los proyectos pilotos. ¿Ya? Es cruzar información, y lo que dice la política es lo que nosotros estamos haciendo con los proyectos pilotos. Ahora hay que buscar la estrategia de cómo estas actividades de los proyectos pilotos quedan insertos dentro de algún reglamento que puede salir a futuro, o dentro de los mismos municipios, con esta estrategia que vamos a apoyar en construir, donde queda inserta esta manifestación de la mejora ambiental, de la dualidad entre producir o conservar biodiversidad. Ahora debe quedar como producir y conservar biodiversidad. ¿Ya? Van de la mano. Esta lámina, no quise dejar a todos los actores que están apoyando esta iniciativa en Nahuel Buta. Por un lado tenemos las instituciones del Estado, Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Muy importante también mencionar al Fondo GEF, que en definitiva es el aportante, el donante, ¿cierto?, para que nosotros podamos realizar estas actividades en el territorio. El acompañamiento de FAO. No puedo no mencionar a CONAF, a los colegas de CONAF, que son muy relevantes y han desde siempre querido potenciar el cuidado y protección en Nahuel Buta en las comunidades locales. El INDAP, que se logró internalizar en esta temática de producir y conservar. Las municipalidades, ¿ya? Municipalidades con los que tenemos mayores alianzas: Angol, Purén, Cañete, Curanilahue, Los Álamos, la Corporación Mapuche Nahuel Buta, Forestales Arauco, CMPC, la Universidad Católica. En este momento la universidad es la que está apoyando también en las temáticas de gobernanza en Nahuel Buta. Equipo Prela, también un programa específico del Ministerio de Medio Ambiente, y la Fundación Nahuel Buta. La base de todo esto, obviamente, es la comunidad local y también los propietarios privados a través de su disposición de piloto. Y ya para ir finalizando, como lecciones aprendidas, tenemos por un lado que nosotros como equipo llegamos a las zonas rurales a hablar netamente de conservación, así per se, al inicio del proyecto, y eso nos jugó en contra, pues nos cerraron la puerta, porque no podemos, y esto es una lección aprendida que hemos tratado de transmitir a todo nivel, no podemos llegar a los territorios a hablar de conservación, para que los vecinos cuiden el bosque nativo, si en definitiva es su único sustento, que el uso del bosque nativo es el único sustento que ellos tienen en sectores que son muy empobrecidos. ¿Ya? Eso hay que decirlo y hay que mencionarlo. Entonces hay que buscar estrategias, y la estrategia como equipo fue orientada al cambio del discurso, y en definitiva con una mira hacia el desarrollo local. Y ahí se nos abrió la puerta, ¿ya?, en poder generar diálogos. Y eso fue súper importante para nosotros, porque en definitiva sentó las bases de todo el trabajo que muy brevemente les mostré en las diapositivas. Las estrategias territoriales deben asegurar medios de vida rurales viables y atractivos, ¿ya? Y esto es principalmente para disminuir la migración. Actualmente nosotros trabajamos con personas de edad. Ellos son las personas que están quedando en los predios, son personas mayores, jóvenes casi no hay. Entonces es importante que las nuevas generaciones tengan la posibilidad, la oportunidad de conocer nuevos procesos tecnológicos y de innovación que se pueden aplicar en los campos, ¿ya? Los jóvenes sabemos que tienen menos resistencia al cambio, se adaptan de manera más rápida,
y pensamos que sería un buen grupo centrarse en ello justamente para disminuir la alta tasa de migración que existe en Nahuelbuta. Por otro lado, la implementación de un enfoque territorial y de gobernanza rural es un tremendo reto. Nosotros como proyecto estamos tratando de asentar las bases, pero en definitiva es un cambio profundo, muy profundo, que se tiene que generar no solamente a nivel de las instituciones, sino que también de las comunidades. Junto con esto es muy importante, y no siempre ocurre, se tiene que asegurar la disponibilidad presupuestaria para iniciativas que surgen de los territorios. Tiene que coexistir una sinergia con el Estado, con las instituciones del Estado. Los planes de trabajo desde un inicio tienen que ser con esta mirada hacia que la ejecución presupuestaria de esos lineamientos de trabajo con la comunidad sean reales, ¿ya? Y otra cosa que nos juega en contra, y que yo creo que con la estrategia territorial y la gobernanza hay que apuntar a esta tremenda brecha que tenemos en Chile, que no contamos con un instrumento que regule las áreas naturales, y áreas naturales definidas por lugares despoblados, ¿ya? Entonces, tierra de nadie, y en esas tierras de nadie pasan muchas cosas. Entonces, esas cosas que menoscaban la integridad ambiental de estos sectores, ya queda totalmente desprovisto de lo que es una planificación territorial. Los actuales instrumentos que hoy en día tenemos en Chile están con una mirada más hacia los sectores urbanos que hacia los sectores rurales. Y ya para terminar, esta diapositiva muestra imágenes nuestras y de nuestros socios de Forestal Arauco, que tiene que ver con las especies que nos mueven. En definitiva, tenemos que plantear estrategias que permitan una coexistencia de producción, de actividades productivas, a nivel predial, a nivel campesino, pero también que esas actividades aseguren por mucho más tiempo, ojalá por siempre, el hábitat para un zorro de Darwin, para un pudú, para un puma, ya minimizando con esto también los conflictos que tiene la gente en el campo en coexistir con estos animales. Y también tenemos que hacernos cargo como sociedad de impulsar estrategias o iniciativas que aseguren la disponibilidad de agua. ¿Ya? En Nahuelbuta hay lugares donde se genera agua, tanto para las comunidades que viven como para el sector urbano. Así que es muy importante poder generar estrategias para poder cuidarlas. Eso, y este es el logo del proyecto, que en definitiva dice: conoce, ama y protege, que es la única manera, a través del conocimiento de lo que tenemos, es poder generar instancias de cariño, en definitiva, por las especies que están amenazadas. Gracias. Fabi, muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. Aquí he estado súper sorprendida, en primer lugar, de ver cómo nos parecemos en tantas cosas, en los conflictos, en las comunidades, en las circunstancias que nos ocurren en ese propósito, pues, de recuperar la biodiversidad. Ahí tenemos varias preguntas por el chat. Tenemos muy buena asistencia. Hemos tenido cerca de 170 personas conectadas por el Zoom y 70 y algo por el Facebook. Y bueno, digamos que también hay muy buenos comentarios que están apareciendo por ahí. Y vamos a empezar entonces a transmitirte esas inquietudes que están compartiendo las personas que nos están viendo. Vamos a empezar por una que es bastante interesante sobre temas de incentivos. Nos preguntan cuáles han sido los incentivos políticos o económicos para lograr la participación de estas familias en esos proyectos pilotos.
Buena pregunta. El único incentivo que estas familias tienen son el presupuesto que el proyecto tiene. El proyecto Conservación de Especies Amenazadas tiene. Nos gustaría poder generar instancias de proyectos pilotos en toda nuestra zona buffer, en toda la frontera productiva de Nahuelbuta, pero eso es inviable, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia? En definitiva, que es cuando el proyecto ya no esté, esta forma de trabajo, o incluso considerando cuánto sale cada una de las actividades que estamos generando en los predios, queda establecida en la institucionalidad, en este caso en INDAP, que es el instituto encargado de las actividades agrícolas en Chile, ¿ya? Para que se entienda eso. Y en definitiva, cómo los programas territoriales de las municipalidades también tienen incorporado esa información para que cuando tengan que hacer fomento, no sé, en 2 años más, cuando el proyecto ya no esté, lo hagan de una manera similar a lo de los pilotos. Pero solamente los pilotos que ahora hay es incentivo a través del proyecto, del fondo que hay. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nos pregunta alguien más, bueno, nos empieza diciendo que muy buena tu presentación y pregunta si el conflicto entre la tenencia de aves libres y carnívoros silvestres es algo que esté demostrado o es una percepción que tienen los agricultores. Muy buena pregunta. Hay una mezcla, nosotros cuando ingresamos a los territorios, ingresamos de manera muy modesta, haciéndole la pregunta de rigor, un poco camuflada, y un poco camuflada tiene un porqué, digamos. Si usted ha visto un zorro de Darwin atacando sus gallinas, ¿ya? Todos te dicen que sí. Hay conflictos, efectivamente, hay predios donde hemos podido ver zorro de Darwin, pero sí otros tipos de zorros. Tampoco hay una identificación clara por las comunidades de cuál es el zorro de Darwin, cuál es el zorro chilla o cuál es el zorro pulpeo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que hay poca población de zorro de Darwin, que eso es tremendo. Y lo otro, que como yo les mostré en la presentación, que también la pérdida de gallinas es por los perros, ¿cierto? Y es por los animales domésticos que las personas pueden tener en sus campos. Entonces, en definitiva, sí, no la pregunta, ¿ya? Estamos preocupados, eso sí debo decirlo, porque en todos los proyectos pilotos, no solamente en los que yo les mostré, sino que en los otros 4 que tenemos en el territorio, tenemos cámaras trampa, y aparecen gatos huiña, puma, zorro pulpeo, pero no zorro de Darwin. Y es algo que se está repitiendo en la mayoría de los lugares. Y eso es preocupante. Bien, muchísimas gracias. Bueno, otra pregunta es un poco más específica en la implementación de temas técnicos y dice si las cercas dispuestas en las granjas para proteger los cultivos y animales de la interacción no deseada no interferirían en la conectividad ecológica de Nahuelbuta. Buena pregunta igual, no tenemos esa información o no nos hemos planteado la pregunta de una forma científica todavía. Uno, porque los cercos eléctricos todavía no están en periodo de colocarlo, porque hay que mejorar la pradera, ¿ya? Y básicamente los cercos están orientados a lugares que tradicionalmente la familia ha destinado como lugares productivos, ¿ya? Que son lugares que no están dentro del bosque nativo, sino que son planicies extensas, como les mostraba en la foto, donde el bosque nativo está muy lejos. Dentro del mismo predio, caminando es lejos. Entonces, pensamos que no debería afectar, pero voy a tomar esta pregunta ya para tratar de llevarla o ponerla en práctica una vez que volvamos a campo. Es muy importante el comentario. Así que muchas gracias por eso. Listo. Otra pregunta dice si se ha contemplado realizar una evaluación de impacto para este programa con el fin de determinar con resultados la réplica de este proyecto y la posibilidad de hacerlo en otras zonas del país. Dentro de los objetivos de los proyectos GEF, una de las determinantes es que sí tienen que tener
un impacto y tienen que ser replicables, ¿ya? Pensamos que en este momento no es necesario hacer un estudio de impacto porque lo hemos visto en otros territorios con otros proyectos pilotos. Hubiera sido súper bueno haberles mostrado lo que hacemos con Keulo, por ejemplo, o el trabajo que estamos realizando con Huemul, que tiene una lógica similar al establecimiento de proyectos pilotos, ¿ya? Pero no lo hemos planteado en generar un estudio de impacto con respecto a las ideas que estamos llevando a cabo. Lo que sí hay que generar, eso sí o sí, son manuales de buenas prácticas prediales, pero manuales que sean capaces también de comunicar esta idea, ¿ya? De comunicar lo que se hace, y por tanto ahí sentimos que podría haber una réplica importante. También un manual por sí solo yo siento que no nos va a ayudar. El manual tiene que ser incorporado dentro de las líneas de trabajo de las instituciones públicas que están en el territorio para que funcione. Entonces esa es la etapa 3, digamos, del diseño de esta estrategia que estamos tratando de llevar a cabo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos preguntan también sobre el tiempo de implementación de estos pilotos y en qué momento se considera que estos pilotos pueden ya continuar solos y qué características, digamos, tendrían que tener para considerar que ya pasan de ser pilotos a ser proyectos que continúan solos. Ya, también es una buena pregunta. Lo planteamos desde un inicio. En definitiva, el inicio fue, ¿cómo lo hacemos? Eso fue el inicio. ¿Cómo lo hacemos para poder llevar este tema a los territorios de una manera viable? ¿Ya? Los pilotos comenzaron el año pasado, por tanto ya llevarían un año y medio, y eso tiene que ver con un diseño previo y ahora con su etapa de implementación. El proyecto tiene una fecha de término que debería ser aproximadamente en un año y medio más, 2 años más, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Que las personas, los profesionales que hacen extensión en el territorio, los profesionales de los programas territoriales, tengan inserta esta capacidad en ellos, ¿cierto? Para poder llevar la iniciativa a campo. Entonces, para disminuir esa brecha, lo que hicimos como proyecto, y de hecho en 2 días más comienza, es un diplomado de buenas prácticas silvoagropecuarias y turísticas que está liderado por la FAO, y donde la mayoría de nuestros contrapartes, actores de este territorio, van a tomar ese diplomado. Por tanto, se van a capacitar. Y esa capacitación tiene que ver con generar una capacidad en ellos para poder ayudarnos con la idea. ¿Ya? Eso básicamente. Y mientras no se genere una bajada de la política pública, es muy difícil poder contestar la pregunta de cuándo van a andar por sí solos, porque eso incluye, primero, el acompañamiento de la familia, de que la familia está realmente convencida, ¿ya? O sea, esas fotos que yo muestro, donde hay un chancho, una cabrita, creo que es un chivo, es como, ¿pero usted tiene, señora, los animales sueltos? No, no, pero si la cámara lo dice que sí los tiene sueltos. Entonces, la pillamos. Ese paradigma que siempre ha estado en los territorios urbanos tiene que cambiar. Cuando eso cambie es porque el piloto funciona. Muy bien, ese es un súper reto porque esos cambios de actitudes son temas que requieren por lo general muchísimos años y Sí. muchísimo tiempo. Viene una pregunta, bueno, en realidad hay varias que tienen que ver con los temas de relevo generacional. Alguien señala que viendo las fotos se ven padres, hijos y nietos, pero tal vez no se ven muchos niños o de pronto mayores de 50, ¿dónde están? Ya respondiste en algún momento de tu charla al tema de que hay muchos jóvenes que no están viendo oportunidad y se están yendo y por eso pues no está la posibilidad ahí. Entonces un poco la pregunta y reflexión es, o la discusión, cómo hacer para que realmente el campo pueda ser una alternativa para el futuro, cómo ver esta problemática de la pérdida de interés
en las zonas rurales por parte de los jóvenes. ¿Cómo hacer para hacer atractiva la permanencia de la población en el campo? Y creo que esa es una situación que también vivimos mucho acá en Colombia de la misma forma, y es uno de esos retos importantes para poder mantener todos estos procesos de desarrollo local, donde vos estás diciendo de muy buena, como de una manera muy acertada, no hablemos solo de conservación, hablemos de desarrollo local. ¿Cómo hacer para que ese desarrollo local esté integrado por todas las etapas generacionales del tema? Y ahí, digamos, para completar también un poco, hay un par de preguntas relacionadas con género. También, entonces, ¿cómo vincular mucho más, cómo lo han trabajado ustedes el tema de la mujer en, en este ejercicio de gobernanza? Mira, la primera pregunta, que también nosotros como equipo la hemos hecho, ¿cómo relevar ese tema o cómo hacer propuestas atractivas para que los jóvenes no se vayan del campo? En este momento hay muy pocos jóvenes, mujer o hombre, en los campos, ¿ya? Y eso tiene que ver, pensamos nosotros, con la creación de un mercado, por ejemplo, a nivel de comuna y, por qué no, a nivel regional, de también incorporar dentro de lo que es la cultura agroecológica, por ejemplo, que es una cultura libre de químicos, que son potencialmente mejores para la salud que los productos que tradicionalmente consumimos, con una más industrializado, digamos. ¿Cómo somos capaces de crear un mercado para esos productos para que también tengan un mayor valor agregado? Y cómo también hay productos, por ejemplo, se me viene al tiro a la mente los productos que podemos sacar del fruto del keule, que es un árbol milenario, en peligro de extinción, que pueden llegar a ser mermeladas y licores, por ejemplo, a nivel gourmet. Si dentro de la política pública, en los sectores donde nosotros trabajamos, no hay un mercado creado para eso, es muy difícil. Entonces, para incentivar a que los jóvenes puedan quizás irse a la ciudad a estudiar y después volver, tiene que haber un cambio importante en la forma de cómo estamos produciendo. Y a la vez relevar que estamos produciendo, pero conservando la biodiversidad, que eso le da un sello distintivo inmediatamente, ¿ya? Pero eso no está, no está. Entonces también estamos viendo, por ejemplo, con la Municipalidad de Purén, ya tuvimos un primer acercamiento en cómo el cultivo agroecológico de la familia Galindo se puede posicionar dentro de la comuna, y como esto vendría a ser como un ejemplo, ya que las otras comunas deberían seguir. Pero es un tema que está muy poco relevado. Todo esto que estamos tratando de hacer con el proyecto todavía es muy, siento yo, muy inicial, ¿ya? Es muy inicial. El generar un cambio en la Huelguta requiere más tiempo y un cambio de mentalidad, como bien tú señalas, María Isabel. Y la otra pregunta, que quizás no lo mencioné en la presentación, pero el proyecto no tiene un enfoque género. El proyecto nos pide como indicador un 40% de participación de mujeres, pero no hay estudios realizados por el proyecto para incentivar la real participación de las mujeres del proyecto, ¿ya? Eso es importante decirlo. Sin embargo, tenemos mayor porcentaje de participación de mujeres que de hombres. No así la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra es generalmente como dueños los hombres, ¿cierto? Donde las mujeres realizan actividades anexas en esta tierra por vivir ahí. Pero la participación en talleres, en giras, en reuniones donde se pueden tomar ciertas decisiones, la mujer es la que saca la voz, digamos. Son más empoderadas en ese sentido en la Huelguta. Así que eso hay que rescatarlo. No se escucha tu micrófono. ¿Tienes tu micrófono? Ahí. Perdón.
Pregunta también, Fabi, si se consideró dentro de los análisis de conectividad que ustedes han hecho en la conectividad hídrica de todos esos cuerpos de agua de la cordillera Nahuelbuta como parte pues del hábitat de esas especies de interés y si se está integrando ese tema de conectividad hídrica en las actividades de conservación. No, no está considerado como una meta del proyecto hacer un estudio de conectividad hídrica. Lo que sí está considerado es generar un protocolo de monitoreo para el zorro de Darwin, donde con ese instrumento se debería ya identificar cuáles son las áreas que son primariamente importantes para conservar en Nahuelbuta, ¿ya? Pero tiene una mirada de conexión de núcleos boscosos, básicamente, pero no de agua. Nosotros como proyecto no estamos trabajando directamente con los ríos que hay en Nahuelbuta, pero sí en el bosque, pero no en los ríos. Bueno, aquí hay una pregunta relacionada con los temas de aprovechamiento forestal y las empresas forestales y me gusta porque también nos introduce en ese otro, en otro, digamos, de las aristas de la gobernanza que es el sector privado. Entonces preguntan se han tenido dificultades por parte de propietarios privados o empresas forestales, conflictos con este proyecto y cómo los han resuelto. Si hemos tenido problemas con propietarios privados de empresas forestales. Sí, sí. No, no, al contrario diría yo. Como proyecto estamos trabajando, uno de nuestros socios es Forestal Arauco, que tiene un vasto territorio de plantaciones exóticas en Nahuelbuta, y ellos básicamente se vinculan a diario con la comunidad, ¿ya? Pero esa vinculación básicamente no es principalmente a través de un mejoramiento ambiental, ¿ya? Es a través de otro tipo de incentivos. Y por tanto es un tema también que hay que poder relevar con las forestales en su totalidad. Tenemos varias identificadas en el territorio y principalmente abordarlo con un impacto que es transversal, digamos, al área, que tiene que ver con la deforestación, con la tala rasa de las pendientes que hay en Nahuelbuta. Eso cuando llueve en Nahuelbuta, eso genera muchos impactos negativos hacia las comunidades, hacia los mismos ríos que pasan por ahí, el agua se pone turbia, intomable, entonces es un tema que hay que poner en valor con las empresas forestales. Lo que yo sé es que las empresas, no sé si todas, pero por lo menos Forestal Arauco, genera lugares que ya cosechó, los transforma en sitios para restauración pasiva, ¿ya? O sea que esos sitios, de manera natural, se vuelvan a transformar en bosque nativo, en definitiva, ¿ya? Lo que yo sí pienso que falta un manejo de las amenazas de lo que esa actividad de reforestación pasiva implica, y eso también es un tema que hay que potenciar en estas mesas público-privadas con ellos. Bueno, y hablando entonces de esos temas de privados, de incentivos, de compensaciones, también nos preguntan si acá se está contemplando el pago por servicios ecosistémicos para hacer alguna compensación a esas buenas prácticas por la conservación. No, nosotros no, como proyecto no tenemos compensaciones de pago por servicios ecosistémicos. Sí somos o podemos ser un nexo entre proyectos que se están gestionando a nivel nacional justamente para pago por servicios ecosistémicos, ¿ya? Eso es importante relevarlo y por eso también es importante conocer a las personas y los territorios para poder llevar esta información a nivel central, que es Santiago, ¿ya? Entonces sí podemos hacer ese nexo de cómo iniciativas que sean iniciativas en el fondo con sentido, ¿ya? Que el equipo que está liderando esa temática sea acompañado por equipo también regional, cosa de decir, aquí es el lugar, ¿ya?
¿Y por qué es el lugar? ¿Por qué la elección de ese lugar? Entonces, eso habla mucho de las sinergias que necesitamos tener entre las distintas instituciones. Eso es muy, siento yo que es muy relevante para poder tratar de fomentar este cambio en las zonas rurales. No te escucho. Tenemos un montón de preguntas acá. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Hay algunas personas que estamos viendo en el chat que tienen la mano levantada, así como no vamos a tener posibilidad de abrir los micrófonos, los invitamos a que por la opción Q y A escriban su pregunta para poderles dar respuesta. Hay 3 personas con la mano levantada, entonces los invitamos a que escriban sus preguntas porque no es posible abrir los micrófonos en esta ocasión. Bueno, para continuar, nos pregunta por acá si esas experiencias piloto han generado motivación por parte de los vecinos para escalar, digamos, hacia otros modelos productivos y que puedan ser, por ejemplo, modelos colectivos de producción. ¿Qué tanto esos pilotos realmente se vuelven como en esa vitrina para que se entusiasmen los vecinos? Esa pregunta es muy buena. De hecho, como equipo, junto con profesionales de la Municipalidad de Apurén, la conversamos en el último terreno que hicimos. ¿Por qué? Porque los vecinos, al momento de que va FAO, va al municipio de manera reiterada, un predio, y que llegan materiales para construcción, y que llegan semillas, y toda la logística que tiene el poder hacer un ordenamiento predial con actividades, obviamente los vecinos se enteran de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la familia Galindo? Que era esta foto que les mostré, que tomamos con el dron, que ellos iban a vender a la comuna. Era una familia con bajo poder adquisitivo, y justamente por esto del proyecto, los vecinos empezaron a comprarle su producción a ellos, ¿ya? Para después la familia transformarse en proveedor de 6 negocios a nivel comunal. Por lo que ellos manifiestan, yo no he tenido todavía la conversación con los vecinos, pero sí estarían dispuestos a poder integrarse en esta experiencia, ¿ya? Pero la selección no es tan fácil, porque la selección de los predios requiere de conversas previas para poder definir si realmente esa experiencia, la inversión que nosotros vamos a hacer como proyecto va a tener un retorno positivo para la conservación, ¿ya? Entonces, no todos son familia Galindo, y eso es súper importante que quede claro y establecido. La selección de ese predio fue hecha en conjunto con la Municipalidad de Apurén. Entonces, también ahí hay un camino que ellos ya conocen, que hay un recorrido hecho, conocen a sus vecinos, y por tanto también se incentiva que esa persona es la indicada. Por lo menos no hemos hecho la mirada hacia el lado, pero sí se conversó de que deberíamos hacerla durante este semestre. Solamente una misión indagatoria. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Voy a hacer una última pregunta, aunque quedan todavía algunas por ahí, podemos luego pasártelas y poner la información si vos nos haces el favor de responderlas, disponerlas en la página web. Una que es interesante, muy relacionada con el tema de gobernanza que estamos hablando hoy, es cuáles son las instancias para la toma de decisiones. Acabaste de mencionar, por ejemplo, la selección de predios. Pero cuáles son en general las instancias de gobernanza para decidir sobre medidas de manejo, sobre acciones de gestión del territorio, y cómo están involucradas entonces las comunidades locales en esa toma de decisiones. Mira, las instancias de toma de decisiones se deberían trabajar ahora una vez que podamos volver a campo ya de manera normal como antes, ¿ya? Solamente, y como yo lo mencioné en la presentación, estamos trabajando a nivel de predios para, en definitiva, poder irradiar hacia afuera. Y esa irradiación, como yo la denomino, tiene que ver también
con empezar a transcribir esta estrategia territorial proveniente de la misma comunidad y donde en ese momento va a ser factible de poder tomar decisiones en cuanto a cuál es el destino que la comunidad va a tener, si va a querer irse por el camino A o por el camino B. En ese momento nosotros tenemos que ser capaces de llegar con una metodología que permita abrir esa puerta para que la estrategia escrita y que va a quedar como un instrumento para la comuna pueda tener un sustento verdadero para un futuro ojalá cercano. ¿Ya? Nosotros como proyecto generamos los diálogos, generamos las actividades para que se puedan tomar decisiones con respecto a la estrategia por territorio, que son distintas, ¿ya? Y eso queda establecido en el aparataje público, digamos, las instituciones públicas, para ver de qué manera podemos generar alguna instancia que sea sostenible en el tiempo. Si en definitiva, esa es la brecha. Esa es la brecha, yo creo que a nivel de todo país, es que muchas ideas territoriales específicas, muy buenas ideas, pero que no tienen un sustento político e institucional. Por eso fracasan. Entonces, este proyecto en definitiva es tremendo porque todos los jefes, en definitiva, tienen esa misión. Y me imagino que a ti también, Marisa, te pasa que esa es la brecha, pues. ¿Ah? Porque podemos partir súper bien, todo conversado con las comunidades, pero si no hay un sustento, la idea se cae. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de abordar. Así, y al revés también. ¿Qué ocurre? Bueno, Fabi, bueno, creo que tenemos preguntas como para quedarnos aquí mucha parte de la noche. Por último, queremos saber si hay algún lugar donde se pueda consultar mayor información del proyecto. Eso nos lo han preguntado tanto por Facebook y como por acá, por el Zoom. Próximamente, yo creo que ya la otra semana, debería estar en el sitio web listo del proyecto que es Conservación de Especie Amenazada. Hasta la semana pasada está en manos del Ministerio de Medio Ambiente para verificar las últimas cosas, los últimos detalles, y por tanto esa página se va a subir en la página del Ministerio de Medio Ambiente en Chile. Ningún problema en que yo les pueda compartir el link de esa página. Ahí van a estar todas las noticias que hemos generado, todas las actividades que se han hecho, cuál es el norte del proyecto, los pilotos ya que se están relevando. También FAO nos está acompañando con 2 historias de vida. Una es de la familia Galindo, que están los equipos comunicacionales haciendo los videos y todo lo que implica comunicar esa idea, y otro con viabilización de Keule, que estamos trabajando en otro sector, en otra región de Chile. Pero de todas maneras, esa información va a estar disponible y va a tener una actualización mensual. Así que súper bienvenidos todos los que quieran consultar. Está la puerta abierta para los que quieran preguntar con respecto al proyecto. Yo siempre voy a tener tiempo, en la medida de lo posible, para poder contestar. Quizás me pueda demorar, pero voy a contestar de igual forma la solicitud o las consultas. Listo, Javi. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Ha sido muy bonito conocer el proyecto de cerca. Aquí hay que recordar que cuando teníamos la versión del simposio en forma presencial, parte de la idea que teníamos era que ibas a venir con varias personas de allá de Chile, que íbamos a hacer un recorrido por algunos de las experiencias que tenemos acá también en todo este tema de conectividad y bueno, esperamos que se pueda dar en algún momento, pero creo que es muy ha sido muy buena la oportunidad. Por lo menos no nos quedamos con las ganas de conocer un poco más de tu experiencia. Queremos agradecerte enormemente pues por compartir de manera tan generosa todos los avances de ustedes y por ese trabajo tan bonito que hacen. Yo creo que es muy importante que sigamos trabajando en este ejercicio de, como dice una amiga, tratar de reconectar una de las especies más desconectadas de todas, que es la especie humana. Entonces creo que en ese sentido este tema de la gobernanza es clave para poder seguir hablando de conectividad, y muchísimas gracias
por aportar en ese objetivo tan importante. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial, por favor, seguite cuidando mucho. Saludos también a tu equipo de trabajo. Agradecemos muchísimo también a las personas que nos han acompañado esta noche. Les reiteramos la invitación a las demás actividades del simposio y a quienes están más interesados en los temas de gobernanza. El próximo miércoles vamos a tener en la mañana los panelistas que fueron seleccionados para presentar sus experiencias. Ahí charlas bastante interesantes, creemos que va a ser un espacio muy enriquecedor. Y en la tarde también el miércoles vamos a tener el panel de gobernanza con participación de unos invitados bastante interesantes. Toda esa información está disponible en Facebook, en la página web del simposio, por ahí nos están haciendo el favor de compartirnos la información. Y mañana vamos a tener una charla similar a esta de un caso nacional que es la vecindad como estrategia de manejo de un territorio común en el Parque Tatamá con el territorio colectivo Azocazán en Tadó, Chocó. Vamos a tener como invitados especiales a Juan Carlos Troncoso de Parques Nacionales y a José Aristarco Mosquera, líder comunitario de esta zona de trabajo. Entonces están muy invitados mañana y el miércoles para continuar hablando de conectividad y gobernanza. Les deseamos una feliz noche, que descansen.